Lo que hemos dicho en el libro de Lucas, resumidamente, para que nosotros lo entendamos, es que Lucas busca demostrar que Jesús es Dios y que es el Mesías que por años Israel había estado esperando. Entonces Lucas, a través de lo que hace en el libro, es demostrar, miren, por años el pueblo de Israel estaba esperando que viniera el Mesías. Ese que llamamos Jesús es el Mesías, y para hacerlo, Lucas va al Antiguo Testamento y dice, las profecías del Antiguo Testamento decían que antes que viniera el Mesías tenía que venir un precursor. Y Lucas dice y identifica ese precursor como Juan el Bautista, y por eso narra su historia, la historia de Juan el Bautista desde su nacimiento, todo el ministerio hasta que presenta a Jesús. Jesús tiene 30 años, Juan el Bautista ve a Jesús a lo lejos y dice, miren, allá viene el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Una voz del cielo dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y el Espíritu Santo se manifiesta en forma de paloma, Padre, Hijo, Espíritu Santo, respaldando el comienzo del ministerio de Jesús. ¿Qué sigue? Jesús empieza a hacer su ministerio, miles de personas lo siguen, pero el problema es que la gente lo sigue porque Jesús hace favores, porque Jesús da de comer, porque sana enfermos, y entonces la gente lo hace por interés. Jesús se da cuenta de eso y un día ya tiene muchos discípulos y le dice a sus discípulos, ¿sabe qué? Ya no voy a enseñar más así abiertamente como lo vengo haciendo. Voy a cambiar mi sistema de enseñanza. Y cambia a enseñar por parábolas, para que solamente las personas que tengan un oído genuino para el Señor, de verdad que lo estén buscando, logren abrir su mente, su corazón y entenderlo. Duro. Aún así, miles de personas lo seguían siguiendo por lo mismo, por interés, igual que hoy. Muchos van detrás de Dios porque creen que les va a hacer favores y cosas de esos. Jesús, después de eso, demuestra que es Dios, teniendo poder sobre las enfermedades, poder sobre la naturaleza, es el único que puede detener la naturaleza, poder sobre los espíritus, eso solamente lo puede hacer Dios. Eso crea, cuando comienza su ministerio, que al principio empiecen a oponerse los líderes religiosos. Pero con el paso, como hemos visto, con el paso del tiempo, eso se vuelve cada vez más duro, más fuerte, hasta que finalmente los fariseos y los escribas ya empiezan a atacar a Jesús y en su mente deciden que lo tienen que matar. Cuando llegamos a estas escenas donde estamos en Mateo 12, 22 en adelante, pero es el mismo Mateo 6, 25, estamos ya en un punto donde los líderes religiosos han dicho, no niegan las obras que hace Jesús. O sea, los fariseos no dicen Jesús no hace milagros, dicen sí hace milagros, pero los hace en el nombre de Satanás. El poder de Jesús es de Satanás, empiezan a envenenar a la gente para que no lo siga. Es terrible lo que hacen ellos. ¿Jesús qué dice? Jesús ahora sí empieza a contestarles en estos capítulos finales. Jesús les dice, miren, no les tengan miedo a esas personas, no sigan las enseñanzas de ellos. Son como la levadura, son gente inflada, solo es aire. Son frases que no tienen ningún sentido, son cosas que no tienen valor. Y Jesús empieza a atacarlos de una manera muy dura. Y le dicen, no teman si los matan el cuerpo. Y está hablando de ellos, de que ellos incluso amenazaban con matarlo. Y dice, no le teman a los que matan el cuerpo. Más bien témanle a aquel que puede mandar tu cuerpo y tu alma al infierno. ¿Quién es el que puede mandar el cuerpo y el alma al infierno? Dios, no es Satanás, es Dios, el único que lo puede hacer. Y Jesús, a través de este texto que veníamos viendo en Lucas, nos empieza a decir que tenemos que confesar el nombre de Dios todas las veces, y en medio de toda esa charla, de la charla tan profunda sobre que hay que confesar el nombre de Dios, sale un tipo y le dice a Jesús, Jesús, dígale a mi hermano que me reparta la plata de la herencia conmigo. Lo interrumpe y Jesús le dice, yo no soy un repartidor de bienes, hay autoridades para eso, yo no tengo nada que ver con eso, pero ya que dijiste eso, veo que en tu corazón hay avaricia. Y empieza a hablar sobre la avaricia y la codicia, que fue lo que vimos en Lucas en el capítulo 12, que hablaba de la necesidad de estar acumulando riquezas. Y eso le dio pie al Señor para el siguiente tema, que es el tema que hemos estudiado, que del afán y de la ansiedad, que hemos venido mirando en Mateo capítulo 6, versículos 25 en adelante. Ahora, estuvimos viendo la semana pasada en Mateo capítulo 6, los versículos 25 en adelante, que el Señor, hay una frase que repite varias veces, dice, es un mandato, dice, no os afanéis, deje la inquietud, deje la ansiedad, no se afane, ni por qué comer, ni por qué beber, ni por qué vestir.
Y explicó con un ejemplo que estudiamos la semana pasada por qué no debería ser así. Él le dijo, acuérdense que la vida no es comida y bebida, señores. Y dio un ejemplo la semana pasada. Miren las aves del cielo. Un ave del cielo, usted no sabe, no tiene graneros. Un ave del cielo no acumula, no trabaja. No dice, voy a trabajar y vengo por la noche a ver qué. No. Y aún así, ¿qué hace Dios? Les provee alimentos a todas y cada una de ellas, todos los días de la vida. Llega y dice, tome, 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 a todas. Y dice el Señor, ¿no valen ustedes más que unos pájaros? Y la respuesta es, valemos mucho más que unos pájaros. Que ese fue el primer ejemplo que vimos la semana pasada. También hubo otro ejemplo que él dio, que está en el versículo de Mateo capítulo 6, versículo 27, que quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo. No tiene que ver con la altura suya, porque algunos dicen, uy, sí, no tiene que ver con cuán tan alto es usted. Habla de añadir a la vida cosas, de añadir más tiempo, es una medida de tiempo, espacio. Ninguno de nosotros, usted dice, quiero vivir 10 años más. Usted puede querer, pero usted no puede hacer nada para que eso pase. Nada. Dios tiene el momento exacto en que usted está y en que usted se va. Y entonces el Señor dice, ¿para qué se afana con eso? Nadie le puede añadir un codo a su estatura, o sea, al tiempo. Eso está hablando en el términos de tiempo. Y hoy vamos a entrar, que ese es al versículo número 28, Mateo 6, 28, y el texto que hoy nos atañe estudiar. Mateo 6, 28. El Señor ahora ya dio un ejemplo de las aves, ya dio un ejemplo con respecto a que no voy a tener más vida sino la que Dios me ha dado, y ahora va a dar un ejemplo de las flores. Y va a usar este texto. Oremos. Padre precioso, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia. Te agradecemos porque hasta aquí nos has traído y has sido bueno con nosotros. Pedimos que podamos tener un corazón hoy dispuesto, ayúdanos a expresar con claridad tu palabra. Te rogamos, te suplicamos, Señor, que así lo hagas por amor de tu nombre. Gracias por tu mano preciosa, maravillosa, única, especial. Gracias por cuidarnos, guardarnos, protegernos. Ayúdanos, Dios, a poder entender estas verdades que hoy vamos a expresarlas claras, pero también a tener un corazón para recibirlas. Ten misericordia a todos los que nos escuchan, de tu siervo quien habla, Señor. Y ayúdanos a poder ayudar a otros también con lo que aprendemos, pues lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén. En Mateo 6:28 el Señor comienza diciendo, y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Y entonces el Señor saca un ejemplo después de las aves, el de las flores. Y es el mismo ejemplo que el de las aves, el de las flores que va a dar a continuación, tienen los mismos elementos. Antes el Señor nos dijo, no se afanen, es muy importante, varias veces aparece ese texto, no os afanéis, y es una orden, no se afanen. Antes nos dijo, no se afanen porque habrán de comer. ¿Por qué? Porque la vida no es estar comiendo, señores. La vida no es solo el alimento. No se afanen en cuanto al vestido. ¿Por qué se afanan? Y aquí nos va a explicar por qué. Antes dijo que para que nos quitáramos esa ansiedad y esas cosas, usted mirara las aves del cielo. ¿Ok? Y mirara cómo Dios las sustenta y usted entendiera, mire, que usted razonara, que usted se pusiera a pensar, mire Dios cómo cuida las aves del cielo y ellas no salen a hacer nada y Dios cómo las cuida. Qué cosa tan impresionante. Y ahora el Señor nos dice y nos va a mostrar que ahora también miremos algo, las flores. Las flores. Y creo que muchos acá han visto bastantes flores. Y en este párrafo entonces él dice, también en cuanto al vestido, ¿por qué se afanan? Y empieza a decir, no se afanen por lo que tengan que vestir. Hoy tenemos una cantidad de personas que malgastan su tiempo y su dinero buscando mantenerse conforme a las novedades de la moda del mundo, que gastan cantidad de tiempo en probarse nueva ropa y comprársela, en arreglarse y en buscar cómo verse lo mejor posibles. Y pareciera para algunos que la primera finalidad de la vida es tener ropa y verse bien. Pero lo más interesante de este texto y lo que va a decir al final este texto es que no importa cuánto usted se esfuerce por verse bien, nunca alcanzará a tener la belleza y la elegancia
de las flores. Nunca. Para que miren lo necio del asunto. Básicamente el Señor hace la comparación. Dice, mire, usted puede hacer lo que quiera. Entonces claro, la gente se pregunta, pastor, ¿no me puedo comprar unas Nike Air? Claro, usted las puede comprar. Y un Levi Strauss. Claro, usted lo puede poner. ¿Está mal eso? No. Eso no es lo malo. Lo malo es que usted crea que la vida y que verse bien es la vida y que vestirse de cierta manera es lo que lo hace a usted lo que es. Eso es lo que está mal. Que piense que si tiene esto entonces está mejor y que si no lo tiene usted está peor. Pensar que yo dependo de cómo me veo. Ese es el cuestionamiento que hace el Señor. El Señor dice, no importa que use la pinta más elegante que exista, nunca se verá como una de las flores que viste Dios. Y eso es tremendo. Por eso el Señor hace un llamado y lo dice de la siguiente manera. Considerad atentamente los lirios del campo, cómo crecen, porque básicamente ahí dice la palabra considerad. Eso significa, hágame el favor y hace una observación cuidadosa de los lirios del campo o de las flores del campo. Realmente en la traducción no dice lirios, pero la mayoría de las traducciones dicen lirios. No dice lirios, dice flores del campo. Dice, estúdienlas detenidamente, miren cómo crecen. Uy. Y entonces Él quiere que a medida que las miramos nosotros a las flores, caigamos en cuenta de algo que tiene que ver con el cuidado de Dios. El Señor dice, mírenlas con detenimiento. Uy, pueden ser narcisos, jacintos, amapolas, gladiolos, bueno, cualquiera de esas flores. La hierba del campo lo llama el Señor. Pero un solo momento de observación va a mostrarnos la belleza del trabajo de Dios. Y usted tiene que preguntarse algo. ¿Cuánto trabajó esa flor para volverse así? ¿Usted ha visto una flor estresada? ¿Qué me pongo hoy? No. ¿Y por qué no lo hace? Porque la flor sabe quién la viste. La flor simplemente depende, deja que Dios haga su trabajo y deja que Dios la vista. Es lo que literalmente está diciendo el texto. En cambio, el ser humano, para poderse medio vestir bien, tiene que gastar mucho tiempo a la fabricación de su ropa. Tiene que trabajar para cultivar las plantas de donde salen los hilos para hacer las telas. Tiene que cuidar de los animales que le proporcionan materias primas para hacer la ropa. Después tiene que hilar, tejer, cortar, coser y llevar un montón de operaciones apenas para llegar a confeccionar algo que la gente se ponga. Y no quiere decir que ponerse a hacer todas estas cosas esté mal o trabajar en los telares o las cosas. No está diciendo eso. Porque si no trabajamos, no tenemos ropa ni tampoco comida. El Señor está hablando es con la ansiedad y el afán de vivir para esas cosas. Decir que usted a veces gastamos mucho esfuerzo y mucho dinero en cosas que no tiene por qué gastarse. Y está diciendo que a veces ponemos tanto esfuerzo en eso que nos gastamos el tiempo que le deberíamos colocar al Señor, lo colocamos en cosas como esas. Gastarme horas en un centro comercial, gastarme un montón de vaina, solo para es que quiero verme bien. Y la vida se vuelve una obsesión de vivir de apariencia. Y eso hace y demuestra en algunos o en muchos casos una ausencia de confianza en la providencia divina que es evidente. No estamos dispuestos, nos ansía tanto eso, cuando debemos más bien es estar tranquilos, sabiendo que mientras yo haga ciertas cosas que Dios pide, Él va a dar lo que necesitamos, como lo vamos a ver. Y aquí aparece una palabra que es la palabra providencia. Providencia, que vamos a estudiar en un momento. Déjeme terminar lo de las flores. Entonces, la lección de las flores es que sin trabajo, sin ansiedad, crecen fácil, libre, son hermosas, por una cosa que se llama la providencia de Dios. Significa que Dios cuadra todo lo necesario para que esa flor se vea linda y preciosa. Eso es lo que hace. Ahora hablemos de la providencia de Dios. La providencia de Dios es diferente al milagro, ¿de acuerdo? La providencia de Dios es que Dios cuadre todas las cosas sin romper ningún principio natural que Él mismo haya creado. Sin romper ninguna regla de la naturaleza. Ejemplo,
Usted no tiene una mano. ¿A uno le brotan manos? No. ¿Qué es un milagro? Pues que rompiendo una ley de la naturaleza, una que Dios ha creado, ¡pum!, le brotó una mano. Eso se llama milagro. Eso es milagro, porque es imposible que eso pase. Ustedes a veces llaman milagro a lo que no es milagro. Llega un hermano que no viene hace tiempo. ¡Ay, qué milagro! Eso no es un milagro. Ese es un irresponsable que no había venido hace rato. Y ahora se le ocurrió venir. ¡Qué bendición! Pero un milagro no es. ¿Está claro? ¿Qué es providencia? Providencia es algo que usted ha vivido muchas veces en la vida y antes y después de conocer al Señor. Providencia es que Dios cuadró todas las cosas sin romper ninguna regla natural para que lo que Él necesitaba que pasara, pasara en su vida. Voy a poner un ejemplo, una cita médica. Usted fue a las citas médicas y para un especialista. ¿Y cuántos meses le dijeron que estaba la cita? Está para dentro de 7 meses. Pero no es seguro porque si se enferma el médico de pronto no. Y usted la necesita para allá. Entonces usted ora al Señor. Increíblemente, lo que no había pasado nunca, alguien cancela y lo llama y le dice, ay, mira, hay un cupito acá, ¿le sirve? Ahora, ¿quién cuadró ese cupo? Pues Dios. Eso se llama providencia de Dios. Usted necesitaba un trabajo o necesitaba pasarse más bien a otro lugar de vivir, pero no tenía todos los papeles. Y usted dice, ¿y ahora qué hago? ¿Qué hago? Increíblemente la persona dice, bueno, ¿sabe qué? Pase así nomás. Dios cuadra que la persona que tiene potestad para decidir dice, pues pase. Y le permite y cede a cosas que antes uno normalmente pensaría que no ceden. Eso se llama providencia de Dios. No violó ninguna ley natural. Simplemente con lo que hay, utilizó para poder cuadrar cosas que nos sirvieran a nosotros. Todos nosotros hemos recibido la providencia de Dios miles de veces. Miles. Y yo quiero que en este momento usted se acuerde que seguro Dios ha sido bueno con usted y ha mostrado su providencia en muchas ocasiones. Estoy seguro de eso. Ahora, en el versículo 29 y 30, hablando de lo mismo, hablando de las flores y de la providencia de Dios, dice lo siguiente, versículo número 29. Pues os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos, en este caso como los lirios. Pues os digo que ni Salomón con todo su esplendor se vistió como una de estos lirios. Ahora, para poder entender qué es lo que significa eso, para un judío la máxima expresión de elegancia, suntuosidad, de mostrar de verdad que tiene dinero es el esplendor del reinado de Salomón. Si hay alguien que tenía plata en la vida y lo ha tenido el hombre más rico de toda la humanidad, Salomón. No había nadie más. No porque lo buscara. La Biblia dice que Dios le dijo a Salomón que pidiera lo que quisiera y él pidió sabiduría. Y Dios dijo que por no haber pedido plata se la iba a dar en cantidades y se la dio en cantidades. Montones de dinero. Salomón podía comprarse al mejor confeccionista sastre de la época, podía tener las mejores telas, las tuvo, las mejores joyas, y podían diseñarle lo más bonito que hayan hecho hasta ahora, y todavía dice, una flor es más bonita que la pinta más elegante de Salomón. Eso es lo que está diciendo. Por eso dice, ni Salomón con toda su esplendor y con toda su gloria se vistió como una de estas flores. Ush, interesante. Ahora, el Señor entonces hace una apreciación más en el versículo número 30 de Mateo 6:30. Lo dice de la siguiente manera. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Uy. Y entonces aquí el Señor cambia el asunto y ya empieza a hacer una exhortación. Y entonces Él dice que el problema de las flores es que no duran mucho. Dice, hoy pueden estar y mañana no están. A veces usted sale y en el pasto salen unas florecitas amarillitas, lo más de bonitas, chiquitas. Y el otro día pasa y no, eso ya está quemado, ya no está. ¿Por qué? Porque son temporales, son efímeras.
Y eso es lo que dice, lo que el Señor aclara con respecto a las flores. Y dice también Dios, hablando de las flores, las compara muchas veces con el hombre. Al igual que las flores, el hombre también es un ser temporal. Solo vamos a estar en esta tierra por un grado, un número específico de años que Dios ha determinado. No va a ser ni más ni menos. También eso nos hace efímeros y temporales en el tiempo de Dios. Y Él dice, y dice el Señor, si yo me tomo tanto trabajo para que se vea tan bella una flor que a veces va a durar un día, ¿será que yo no me voy a tomar el trabajo de alguien que es mucho más valioso que una flor, de proveerle cada uno de los días de su vida? ¿Será que no soy capaz de darle a usted el vestido? Y usted no dura un día, usted dura un montón de tiempo. Aquí vemos unas hermanas que han durado bastante tiempo. Y entonces no podemos, digo yo, no, se nota que ya llevan bastante. Y entonces, ¿no será que Dios puede cuidarlos? O sea, ¿por qué dudan? Miren las flores. Dios cuida las flores y duran un día. ¿Cómo no va a cuidar a seres más importantes que las flores? Y Él mismo dice, somos más valiosos que los pájaros, somos más valiosos que las flores. Y por lo tanto, ¿por qué dudan de que Dios va a darles la belleza o lo que necesiten, en el caso del vestido específicamente para eso? En el libro, en varios libros de la Biblia, se resalta que el hombre es como la flor del campo. Igualito, así somos. Y por eso el Señor usó esta ilustración en este punto de la historia. Pero la parte triste de la historia es la parte final. Les llama hombres de poca fe. Esa es la parte triste de la historia. Son personas que dicen que tienen fe, pero que no viven de acuerdo con esa fe. Son personas que le preguntamos, ¿tú crees que Dios te puede sostener? Y dice, sí, pastor, claro. Dios nos sostiene, Dios es lo más grande, lo más lindo. Y viene una cosa económica y ahora ¿para dónde cojo? ¿Qué voy a hacer? No, voy a decirle a mi abuelito, a mi tío. Y ven todos estresados, desesperados. Y son personas que no se han dado cuenta que Dios los está cuidando hace montones de tiempo. El pecado se llama incredulidad. La frase hombres de poca fe Jesús la usó en varias ocasiones. Una de esas ocasiones fue cuando había una gran tempestad. Él estaba durmiendo y va Pedro y le pega una zarandeada a Jesús y lo despertó. Le dijo, Señor, nos vamos a morir. Y Jesús le dijo, te decides, ¿no? Más o menos. Dijo, terrible que usted dude tanto de eso. Y les dijo, hombres de poca fe. ¿Por qué dudan? ¿Es que no están viendo las cosas que hago? Y Dios en este texto llama a las personas que no creen que Dios les da de comer, de vestir o de beber, hombres de poca fe. ¡Wow! Eso es duro. Y es una palabra muy severa. La verdad es una palabra muy fuerte. Es una expresión, y la frase es una expresión dolorosa. Significa que es un dolor de Jesús mismo, expresando dolor por algo que ve en las personas. Básicamente Jesús está diciendo, es triste ver que aunque hago tantas cosas por las personas y les demuestro que soy Dios, les demuestro que tengo el poder, que los cuido, que los guardo, ellos siguen dudando de que yo los puedo sostener. Hombres de poca fe. Y eso, la consecuencia, según como está escrito el texto, es que esa vacilación en el corazón de las personas, esa duda, hace y duele al Señor. Y el Señor llama esto incredulidad. Trae tristeza al corazón de Dios. Y por eso nuestro afán y nuestra preocupación van contra la fe. O sea, si usted dice, quiero ser un hombre de fe, pues esta vaina no puede pasarle. Tiene que tener una confianza. Dios me va a proveer, Dios me va a dar, Dios lo va a hacer. Ahora la pregunta no es si Dios me da o no me da. El texto dice, me va a dar. Ahora la vaina es cuánto me va a dar. Él también va a contestar la proporción que nos va a dar, que es muy importante. Está en Mateo 6:31 hasta el 33. Mateo 6:31. No os afanéis, pues diciendo, otra vez esa frase, no os afanéis. Este texto aquí ya se pone más pesado. Estos últimos dos versículos tienen una traducción increíble.
No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Aquí el Señor vuelve y repite lo mismo que dijo antes, porque lo dijo en el versículo 25. No os afanéis por vuestra vida. Lo dijo y ahora lo dice en el versículo número 31. No os afanéis qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Y básicamente aquí en este punto el Señor dice, quiero hacer una advertencia contra las personas ansiosas. Y les hace una pregunta. Casi que nos pregunta a nosotros, ¿las necesidades materiales de la vida son motivo de ansiedad para ustedes? Cuando escasea algo, usted entra así. Entonces tienes un problema. Básicamente es lo que está diciendo. Tienes un problema, el problema es incredulidad conmigo, dice el Señor. No debe ser así. Tales preguntas, tales dudas, tales cuestionamientos evidencian una falta de fe y confianza en nuestro Padre Celestial. ¡Wow! Interesante. Ahora voy a traducirlo directamente del griego. Esta frase está escrita obviamente en el Nuevo Testamento. El texto griego lo dice literalmente así. Nunca lleguéis a estar ansiosos. No estéis preocupados jamás. ¡Ja! Lo dice, estoy pecando, pastor. Eso dice el original, directo. Palabra, hacer la transliteración. Nunca lleguéis a estar ansiosos. No estéis preocupados. Oiga las palabras que utiliza. Nunca. Dice, uy, pastor, ¿y yo qué vivo así? Y yo que a toda hora como que... Pues la advertencia es muy delicada. Entonces el Señor, como sabe que eso le pasa a muchos, les dice, les voy a dar 2 razones por las cuales ustedes no pueden estar así. Y las 2 están aquí en el texto. Primera, porque los gentiles buscan estas cosas. Número 1. ¿Sabe por qué no podemos estar en ansiosos? Wow. El Señor quiere que nosotros aprendamos a descansar en Él. Le dice, le voy a dar 2 razones por las cuales usted puede descansar en el Señor. Dice, porque es que usted es un cristiano. Y los cristianos son diferentes. Y los cristianos no pueden, no deben buscar las cosas que buscan los gentiles. Un gentil, que nosotros llamaríamos hoy una persona que no confía en Dios, que no tiene su esperanza en Dios, que no sigue a Dios, no lo conoce, vive para esas cosas. Él dice, pero nosotros no somos gentiles. Entonces, una razón por la cual no podemos entrar en esa ansiedad es por quienes somos creyentes. Y la palabra creyente habla de creer, de confiar. Por lo tanto, la primera razón que el Señor básicamente le dice, si usted es un creyente, que se le note. Y ese notar es a partir de que usted tenga confianza en que Dios le va a proveer qué comer, qué beber y qué vestir. Y ahí sí vea. Nosotros no podemos vivir bajo los afanes y las preocupaciones del mundo materialista que acompaña a todos los que no conocen a Dios. No podemos vivir bajo eso. Y eso no puede ser algo que esté en la mente. Es que, Señor, yo no tengo por qué cargarme con eso. Eso no es para mí. Ahora, para dejar más claro, eso no está en una sola parte, está en varias partes. ¿Qué es un gentil o una persona sin Dios? Está en Efesios 2:12. Efesios 2:12. Dice así. Efesios 2:12. Dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Mire, una persona que llama ahí gentil se refiere en ese momento a una persona que no tiene a Dios, que no tiene esperanza, y una persona que no tiene a Dios y que no tiene esperanza, pues vive para lo material. ¿Qué será mañana? ¿Y qué comeré? ¿Y qué beberé? ¿Y qué será Vive para esas vainas. Un creyente no puede pegarse de eso. Él entiende que su Dios cada día le va a proveer. Vamos a mirarlo a continuación.
Ahora, ¿por qué una persona sin Cristo vive para eso? Porque él lo espiritual no lo ha entendido. Él no puede, no puede poner su confianza en la revelación de Dios, en la palabra de Dios. Él no entiende la providencia de Dios. Él no entiende esas cosas. Por lo tanto, no puede depositar su confianza en lo que no cree. Ese es el punto. Y la Biblia nos llama a que por favor no vivamos como viven los gentiles. En Efesios capítulo 4, versículo 17, Gálatas, Efesios 4, 17, dice lo siguiente. Esto pues os digo y requiero, es 17 casi hasta el 18. En el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de la mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que hay, por la dureza de su corazón. Ush. Dice, un gentil no lo puede entender. Y el Señor dice, mire, un gentil no lo puede entender, pero usted sí lo puede entender. Usted es un creyente. Y por lo tanto apelo a que usted es un creyente, se comporte y confíe como un creyente tiene que confiar. Porque usted sí tiene una esperanza, si es que dice que es creyente. Esa es la razón número uno que el Señor esgrime para hacer eso. El segundo argumento es más bonito, muy bonito y muy claro también en la palabra de Dios. Porque vuestro Padre Celestial, dice, vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Vuestro Padre, eso está en Mateo 6, 32, la segunda parte. Vuestro Padre Celestial sabéis que tenéis necesidad de todas estas cosas. La segunda razón que nos pone el Señor es, señores, yo no solamente puedo proveer sus necesidades. Antes de que usted las pida, yo ya sé, tengo el conocimiento absoluto de cuáles cosas usted necesita. Yo soy omnisciente. Por lo tanto, yo sé aún mejor que usted lo que le hace falta a usted. Entonces, claro, no falta la belleza que dice, y entonces el Señor sabe lo que me hace falta porque no me lo manda. Es por un concepto erróneo que tenemos. La culpa es de nosotros, de una expectativa falsa. Voy a explicarla. Dios aquí está diciendo todo el tiempo que nos va a dar comida y vestido. La vaina es que no dice cuánto. Pero Él dice que va a proveer para nuestras, ahí dice necesidades, no caprichos. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es la diferencia entre una necesidad y un capricho? Usted puede decir, pastor, yo necesito un iPhone 32. No importa lo que valga, necesito un iPhone 32. Y yo le pregunto, ¿usted sabe manejar los botones del iPhone 32? No, pero yo necesito un iPhone 32. O sea, no lo necesita. A veces usted quiere cosas que no necesita porque ni siquiera sabe manejar completamente. Solo es porque están de moda, porque eso es un capricho. Es un deseo de su corazón. Le parece bonito, le parece chévere, le parece... Pero no lo necesita. Es como los que compran televisores. Pastores, que salió el televisor 7K, 46 trillones de colores. Yo le digo, usted sí es bien bobo. El ojo humano solo puede coger 9.600 colores. Entonces no importa si le ponen 90.000 millones. Usted nunca va a ver más de 9.600. Entonces, ¿para qué se mata? Pero el punto es, pero es que lo quiero tener. La ansiedad. Ahora la pregunta es, ¿qué necesita? ¿Será que lo necesita? Y muchas veces no lo necesitamos. Solo quiero llenar ese vacío que me produce la ansiedad. Entonces Dios dice, yo entiendo que usted necesita, pero usted piensa a veces y su expectativa es que yo le dé cosas que no necesita y por eso yo no se las mando. Ese es el problema. Dios... Voy a ponerle un ejemplo cruel, re cruel. Yo necesito morcilla, bofe, jeta, unas papitas. Y el médico dice que no lo necesito. Pero el sinvergüenza sabe qué me dice. Usted lo que necesita es apio, brócoli, pepino, cebolla cabezona, roja. Y yo digo, no. Y él,
Ahora, si un médico dice, usted necesita esto, aunque yo quiera otra cosa, ¿será que nuestro Padre, que es omnisciente y que todo lo sabe, no sabe realmente qué necesitamos? Pues claro. Entonces Él dice, como yo sé que necesita, le voy a mandar lo que necesita, no lo que usted quiere, sino lo que necesita. Le voy a mandar lo que necesita, no sus caprichos. Es más, le voy a mandar cosas que incluso usted dice, pero es que yo estoy pidiendo, por ejemplo, hay algunos que dicen, pero pastor, es que yo pido cosas bonitas. Yo pedí, Señor, dame plata para un orfanato. Uy, qué espiritual. Pero si no es la voluntad de Dios que usted lo haga, sino que hay otro que lo tiene que hacer y no usted, pues tampoco se la va a dar. Porque es que no hay nadie mejor que Dios para conocerlo a usted. Si no va a pasar como el hermano que oraba, Señor, dame un carro, Señor, tú me puedes dar un carro. Y le dio un carro y no lo volvimos a ver. Apareció como a los 5 meses. ¿Qué pasó? Pues es que estaba paseando con el carro que el Señor me dio. O sea que a veces caprichos que la gente se da, lo que hacen es alejarlo de Dios. Cuando yo dependo de Dios, me toca entrar necesariamente en un punto que es re difícil, que se llama el contentamiento. Contentamiento no es conformismo. Conforme es que yo me cruzo de brazos y digo, no voy a mover un dedo más, que las cosas pasen. No. Contentamiento es que yo trabajo acá y hago las cosas y hay un resultado. Y a veces ese resultado es muy grande, y a veces el resultado es muy pequeño, pero yo estoy feliz con Dios, sea que el resultado sea grande o sea pequeño. Contentamiento es que aprendo a gozarme cuando me da poquito y aprendo a gozarme cuando me da mucho. Y lo amo cuando me da montones y lo amo cuando me da poquito y me lo amo cuando no me da nada. Eso es contentamiento. Y siempre tengo una buena actitud. Gracias, Señor. Eres tú. Y cuando no hay nada, Señor, seguro sabrás, proveerás de algún lado. Eso es contentamiento. Es una actitud interna de mi corazón en la cual el Señor, me gozo en cada cosa que me da, me la disfruto. Sea mucho o sea poco, y siempre digo, tú eres grande, punto. Porque no merezco nada y tú me das todo. Eso es el contentamiento. Entonces aquí el Señor está diciendo que el Señor sabe de que tengo necesidad. Y entonces ahí viene el punto. Y entonces eso explica muchas oraciones de nosotros. Usted a veces le dice, Señor, yo necesito X cosa. Y no le manda eso, le manda algo pequeñito. Usted le dice, mándame toda la panadería. Y le manda un pan francés y duro. Y usted dice, uy, no, pero ¿cómo? Pero si Él nos preguntara al siguiente día, ¿qué necesitaste ayer para comer? Un pan francés. Ah, bueno, eso te di, un pan francés. ¿Por qué peleas conmigo? Te dice, uy, pero pastor, es que... Es más, la misma Biblia dice ahí en Mateo que el Señor, vuestro Padre sabe que tenéis necesidad antes que vosotros la pidáis, dice el texto. Mire, nadie nos conoce mejor que el Señor. Y Él sabe que es bueno y que es malo para nosotros. Él no nos va a dar algo que no nos sirve. Pero cuando yo no lo entiendo, me puedo llenar de ansiedad por cosas que no necesito. Cuando no entiendo que si las necesito, Dios me las va a suplir, porque Él es poderoso para suplir nuestras necesidades. Entonces, ¿cuál debería ser la prioridad de mi vida? Mateo 6:33, un famoso versículo súper conocido de la Biblia. Ustedes me imagino se lo saben hasta de memoria. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Pero hay que entenderlo en el sentido que es. Si yo quiero desarraigar la ansiedad de mi corazón, yo voy a tener que aprender algo, me cueste lo que me cueste, es dejar de seguir los valores materialistas y entender cuáles son las prioridades de nuestra vida. Mientras no pase eso, no va a pasar. Por eso dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Dice, todas estas cosas os serán añadidas. Todas. O sea, busco, hago la parte que Dios me pide, y Dios dice, tiene su comida, tiene su bebida y tiene su vestido en la medida que usted necesite, no la que quiera. Esa es la promesa de Dios, literal, tal cual. Habla, dice, todas las cosas que necesitéis. ¿Pero qué pide Él? Que usted busque primero el reino de Dios y su justicia. La palabra buscar ahí no es como usted piensa. Uno piensa en la palabra buscar y de una vez, voy a buscar un tesoro y a escarbar por allá y esas cosas. No,
No, no, no, no. La palabra buscar acá en este texto significa continuidad fiel en el camino hacia la meta. Básicamente está diciendo, yo quiero que usted nunca deje de buscar lo que yo quiero que usted busque. Y quiero que busque el reino de Dios y su justicia todo el tiempo y nunca deje de hacerlo. Esa es la búsqueda que quiero que tenga. No es algo escondido, está en la Biblia, lo podemos encontrar. Ahora, ¿el reino de quién? De Dios. ¿La justicia de quién? De Dios, no es suya. No es algo que a usted le perdió, es algo que Dios da. Y el Señor dice, quiero que se concentre, que sea fiel, que no se salga de ese camino. Quiero que gaste tiempo en esas cosas, que persevere en la senda de la fe, que tenga a Dios como el primer amor de su vida. Que usted diga, quiero que el reino del Señor esté acá. Buscar su reino significa que usted le diga al Señor, Señor, que venga tu reino, que tú reines sobre nosotros. Quiero someterme a lo que tú dices, cumplir tu voluntad para mi vida. Y cuando usted hace eso y cuando se enfoca en eso, llega la justicia. ¿Qué significa? Las acciones justas que respaldan esa búsqueda de ese reino. Por derecha. Van a llegar sin necesidad que yo tenga que hacer un paso más allá de eso. Por eso dice, buscar el reino de Dios y su justicia. Dios quiere una conducta recta, como la que él acaba de describir. Si usted es un discípulo fiel, un verdadero discípulo del Señor, entonces usted debe desear el gobierno de Dios. Señor, quiero que gobiernes mi vida. Quiero de verdad que tú domines mi voluntad. Quiero que mi meta sea crecer y ayudar a otros, por ejemplo. No depende de mí porque son los medios del Señor y las cosas que el Señor tiene para todos y cada uno de nosotros. Ese es el famoso la búsqueda del reino de Dios y su justicia. Es renunciar a cualquier otro Dios que haya en su mente, en su corazón, a cualquier otro afán y poner al Señor en primer lugar y comprometerme con Él. Y entonces Él se compromete a suplir mis necesidades a nivel material. En la Biblia dice, danos hoy nuestro pan de cada, de todo el año. No, no dice todo el año, dice de cada. ¿Por qué? Porque tiene que ser así. Dios quiere que dependamos de Él cada día, no que nos sintamos seguros. Ay, no, ya tengo para todo el año. ¿Qué pasa cuando usted se siente seguro? ¿Cuál es lo normal que pasa? Pues ya ni busca a Dios, ni ora, ni nada. En cambio está todo apretadito y apretadito usted se ve más bonito. Se ve arrodillado todos los días, Señor, ayúdame. Y al otro día igual, aquí estoy. En cambio, cuando está súper suelto, ni siquiera se para orar, porque cree que ya está sobrado. Ese es el pecado, lo que hay detrás realmente detrás de todas esas cosas. Pero mientras usted vaya detrás del dinero, las riquezas, los bienes materiales, la comida, la bebida, la ropa, ¡wow! No hay reino. Pues el reino de Dios no consiste ni en comida ni en bebida, sino en justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, como dice Romanos 14:17. Por lo tanto, no me puedo desviar hacia eso y eso requiere un esfuerzo persistente, que usted se levante todos los días y en lugar de preguntar qué comeré hoy, ¿será que como, no como? ¿Será que voy, no me sale, no me sale? Diga, Señor, ¿qué puedo hacer hoy por ti? ¿Qué quieres que haga hoy? ¿Cuál es tu plan para mí, Señor? ¿Cómo lo sigo? ¿Cómo sigo ese camino? ¿Cómo sigo esa senda? Hoy. Eso es lo que Él está pidiendo que hagamos, que busquemos constantemente eso, que pongamos la mira en las cosas de arriba. Y termina el texto con una perla al final del versículo número 34. Ya es grave que usted se preocupe por hoy. Ya es grave. Pero es más grave que se preocupe por mañana. Dice el texto, otra vez, no os afanéis, otro mandato. Y no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Tengo otra traducción. No os afanéis por el mañana, porque el mañana se preocupa de sí mismo. Y ya voy a explicarlo en qué consiste. La ansiedad por los problemas inmediatos indica una falta de fe, como lo ha mostrado el Señor. Pero ansiedad por los problemas lejanos, que ni siquiera sabemos si van a pasar o no, es una necedad completa. Peor todavía, es un nivel de necedad con Dios más subido. Y cuando eso pasa, perdemos el sueño, malgastamos nuestras energías y empezamos a preocuparnos por cosas que quién sabe si pasen.
o que nunca se van a materializar. Y usted empieza a decir, ¿de dónde vendrán mis ingresos cuando yo sea viejito? ¿Será que me va a alcanzar esa plata que tengo guardada? ¿Será que tal? Y empieza ya a matarse la cabeza con esas vainas. ¿Quién nos cuidará? Y Jesús nos ha dado ya suficientes razones, todas acá, para decir, hágame el favor, destierre la ansiedad de su vida. Eso es propio de paganos. Más bien piense que tenemos un Dios que vela por nuestros intereses, que conoce nuestras necesidades, que se ha comprometido a suplirlas. Y por eso repite una y otra vez, no os afanéis, no os afanéis, no os afanéis, y menos por el mañana. Y el Señor, para que lo entendamos, lo dice en esa forma que está escrita en la última frase. Hace como si el mañana fuera una persona. ¿Y sabe qué dice? Sabe que deje que el mañana se encargue del mañana. Que Él, el día de mañana, se encargue de su propio día. Por el momento, preocúpese por lo que hoy quiero que usted haga para mí. Eso es lo que está diciendo. Y por eso el Señor lo dice de esa manera. No permita que las preocupaciones futuras, que no sabemos cómo se van a resolver, que no pueden ser resueltas en este momento, nos quiten el sueño, nos resten energía e impidan que atendamos las cosas que realmente son importantes y valiosas con Dios. No haga eso. Ahora, aquí no está diciendo Dios que es malo que usted ahorre o que... No. Está diciendo que eso no le puede producir a usted. Voy a ahorrar porque si no me va a pasar. Ya, perdió. O sea, esa es una mala forma de ahorrar. Como previsión, por un ahorro consciente, tranquilo, listo. Pero no, es que mañana me voy a... Ya, eso es todo lo que Dios dice, no haga eso. Aquí no está diciendo que descuide sus obligaciones del futuro. Está diciendo, hágame el favor y confía en el Señor. Dios se va a ocupar de usted, de los problemas de hoy y los de mañana. Y nuestro deber como discípulos es dedicar todas nuestras energías a las prioridades del reino y descansar confiados en la provisión que Dios dará en su momento y a su manera y en la medida que Él quiera dar. Por eso termina con la frase, basta a cada día su propio mal. Pocas palabras. Señores, suficientes problemas tenemos que afrontar el día de hoy como para que usted se gaste sus esfuerzos en cosas que ni siquiera han comenzado a pasar. Deje que cada día llegue con sus propias cosas. Pero en conclusión, el Señor todo lo que ha dicho en el día de hoy es un llamado a desterrar, ojo con eso, toda clase de ansiedad material y reemplazarla por una confianza plena en Dios. Y esto es un asunto que solo usted puede hacer si ojo, ejecuta la fe. No si dice que la tiene, todos pueden decir que la tienen. Es un asunto de ejecución, de práctica. Es la única manera de llevarla a cabo. Y déjeme decirle algo que confirma lo que acabamos de ver. ¿Se acuerdan cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto y el Señor los alimentó? ¿Qué les mandó? Les mandó una vaina que se llamaba, ¿qué es esto? ¿Saben qué significa qué es esto? Maná, así se llama. ¿Qué es esto? Significa maná. Porque la gente lo miró y dijo, ¿qué es esto? Y así se quedó. Maná. Cuando el Señor les mandó el maná, ¿qué les dijo? El maná de hoy no sirve para mañana. Ni el maná de mañana se lo va a entregar hoy. Porque Dios quería que confiaran en Él cada día para su provisión. Y por eso dice que yo tenía que salir todos los días, ir a buscar a recoger, confiando en que Dios era el que lo iba a mandar. Directamente de la panadería del cielo, maná. Fantástico. Todo eso lo resume un versículo que es el que deberíamos tener también como base. Está en un libro con un nombre un poquito lamentable, se llama Lamentaciones. Sí, o sea, habla de muchos lamentos. En el capítulo número, esto es 3, ya les digo, 3, 22 y 23. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias.
Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Ese es Dios. Señores, lo único que podemos hacer nosotros para poner en práctica la fe que decimos tener es que ante cualquier circunstancia trabajamos para el Señor, seguimos trabajando y vamos a confiar que Dios va a proveernos en todas las áreas. ¿Por qué? Porque Él tiene algo que se llama misericordia. Pregúnteme qué nos merecemos todos nosotros por nuestra condición humana. El infierno, dice la Biblia. Pregúnteme qué tenemos hoy. Vamos para el cielo, porque hemos creído en el Señor. Por lo tanto, toda cosa que recibimos es una porción de la misericordia continua de Dios. Y si hay algo que Dios tiene claro es que cada mañana una nueva misericordia se abre, porque nunca se acaban. Nuevas son cada mañana. Nunca se agotan. Entonces si nos preguntan, ¿y mañana cómo va a ser? Bueno, la misericordia de Dios tendrá alguna mañana para nosotros. De ahí. Te dice, pastor, no suena muy espiritual, es muy espiritualizante. Sí suena espiritualizante, pero es bíblico. Y es de fe, y es de confianza. Y está requete comprobado en la Biblia. Es súper claro, súper puntual. Dios nos lo ha comprobado muchas veces. Así que no está diciendo nada loco ni corrido. Y seguro mañana como siervos del Señor o discípulos del Señor van a pasarnos un montón de cosas por ser fieles al Señor. El Señor dice, manténgase fiel. Y obvio, por ser fieles van a pasar un montón de cosas. Pero no se preocupen, porque sin importar qué nos pase nuestras necesidades materiales de mañana, Él se va a ocupar de ellas. Concentrémonos en lo que Dios nos ha mandado a hacer, en las necesidades del reino de Dios y su justicia. Y tengamos valor y afrontemos lo que Dios nos ha puesto por delante. Termino con un versículo de 1 de Pedro 5:7 que básicamente es lo que resume todo lo que debiéramos hacer. Muy lindo versículo. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado. Yo solo los puedo invitar a que cualquier clase de ansiedad que los esté visitando, la que sea, grande, pequeña, terrible, la que usted se imagine, dígale, Señor, la deposito y la dejo en ti. Confío en tu misericordia y descanso, porque sé que tú tomas mis ansiedades y nos cuidas. Y de eso es la verdad de lo que tenemos que hacer. Una cosa más que había olvidado, permítame que la extienda un segundo. Es el Salmo 42:5. Salmo 42, versículo 5. Yo sé que el alma se inquieta y el Señor lo sabe. El salmista dijo un día en su corazón, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? ¿Por qué te mueves allá adentro y como que ¿Y qué dijo al final el salmista? ¿Qué le dijo al alma que se estaba inquieta y ansiosa? Le dijo, espera en Dios, porque aún he de alabarte, salvación mía y Dios mío. Entonces estamos hablando de algo que los hombres de Dios entendieron que era su práctica. Iban a Dios y le dejaban sus cargas. Esperamos en Él, confiamos en Él. Y quiero animarlos a que lo practiquemos. Porque eso va a mostrar que va a provocar, según la Biblia, que nos enfoquemos en lo importante, buscar su reino, su justicia, y que los de afuera tengan un muy buen testimonio de nuestra confianza en nuestro Dios. Amén. Que el Señor nos ayude, hermanos. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Señor Dios, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor, porque para siempre es tu misericordia. Te agradecemos porque nos has dado tantas cosas. Gracias por tu providencia, Señor, que ha cuadrado tantas cosas para nuestras vidas. Gracias también, Señor, por tu mano en tantas cosas que ni pedimos y que nos mandas.
Ayúdanos a poder ser agradecidos con cada cosa que tenemos, a tener contentamiento, a gozarnos de cada regalo que nos das porque todo proviene de tu mano, Señor. A declarar cada día que nos levantamos que nuevas son tus misericordias, que confiamos en ellas, sean muchas o pocas para ese día. Ayúdanos, Señor, a que aunque nuestra alma se levante, se inquiete, vayamos a ese descanso que solo tú ofreces y descansemos en ti como tú lo pides, Padre Santo. Ayúdanos, Padre, a través de lo que hemos hablado a poder glorificarte y exaltarte, pues te lo rogamos, te lo suplicamos y te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén y amén.